Papá, me han dicho que debería llevar mangas largas para no asustar a los otros niños, me susurró mi hija Emma, de 8 años, mientras me cogía de la mano en el aparcamiento del colegio. Sus cicatrices de quemaduras brillaban bajo el sol de la tarde, marcas que contaban la historia de su supervivencia a un incendio que casi nos destruyó hace 5 años. Sentí que se me tensaba la mandíbula cuando vi a Tyler Morrison corriendo hacia nosotros, con esa sonrisa cruel que ya reconocía desde lejos. Monstruo! Gritó lo suficientemente alto como para que otros padres lo oyeran. Mi madre dice que deberías estudiar en casa para no contaminar a los demás niños con tu fealdad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los padres dejaron de hablar, los niños se quedaron inmóviles, todos mirándonos. Emma me apretó la mano con tanta fuerza que sentí sus uñas atravesando mi piel. Me llamo Lucas Andrade y, a mis 36 años, nunca imaginé que estaría parado en el patio de una escuela sintiendo el tipo de ira que te hace cuestionar tu propia cordura. Pero mientras observaba a ese niño de 8 años aterrorizar a mi hija por 10ª vez en ese mes, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Emma no nació con esas cicatrices. Las obtuvo cuando nuestra casa se incendió una noche de diciembre, cuando solo tenía 3 años. Las llamas consumieron todo lo que habíamos construido, incluida mi esposa, Amanda, que murió tratando de llegar hasta Emma en su habitación. Conseguí salvar a mi hija, pero las quemaduras cubrían el 30% de su pequeño cuerpo. 18 operaciones, 2 años de fisioterapia e innumerables sesiones de terapia después, Emma se había convertido en la niña más valiente que conocía. Hasta que empezó a estudiar en la escuela primaria Riverside. Tyler Morrison había convertido la vida escolar de mi hija en una pesadilla diaria. Convencía a otros niños para que evitaran a Emma, inventaba apodos crueles y llegó incluso a derramar leche sobre la mesa donde ella almorzaba, diciendo que los monstruos no merecían comida limpia. S.R. Andrade, la voz de la profesora interrumpió mis pensamientos. Tenemos que hablar sobre Emma y Tyler. Otra vez. La señora Patterson se acercó con esa expresión cansada que ya conocía bien. Era la 4ª reunión en 6 semanas. Tyler está lidiando con algunos problemas familiares complejos, explicó por 1000ª vez. Su padre tiene un historial complicado y la familia está pasando por dificultades. Quizás podamos implementar algunas estrategias de mediación más. Estrategias de mediación. Como si las palabras bonitas pudieran curar el alma rota de mi hija. Esa noche, después de acostar a Emma con otro cuento sobre princesas valientes y dragones bondadosos, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Me senté frente a mi computadora y comencé a investigar todo sobre la familia Morrison. Dirección, historial profesional, registros públicos. Si la escuela no iba a proteger a mi hija, lo haría yo mismo. Lo que encontré me dejó aún más decidido. Richard Morrison, el padre de Tyler, tenía un pasado que explicaba muchas cosas sobre el comportamiento de su hijo. Despidos por embriaguez, multas por alteración del orden público, antecedentes de violencia doméstica que habían dado lugar a un divorcio 2 años atrás. Pero había algo más. Algo que me heló la sangre cuando leí los detalles del informe policial archivado. Richard Morrison había sido bombero. No cualquier bombero. Había trabajado en el departamento que respondió al incendio de nuestra casa 5 años atrás. Mi mente comenzó a conectar las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. ¿Por qué un bombero experimentado habría sido despedido justo después de ese incendio? ¿Por qué su vida se había derrumbado exactamente en el mismo periodo en que la nuestra se había destrozado? Cerré el portátil y miré por la ventana de mi despacho. Mañana sería sábado. Tyler y su padre estarían en casa. Era hora de una visita que lo cambiaría todo. Si te está gustando esta historia de un padre decidido a proteger a su hija, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió cuando llamé a la puerta de la familia Morrison fue mucho más allá de lo que jamás podría haber imaginado. Sábado por la mañana, 7 en punto. Aparqué mi coche a 3 manzanas de la casa de los Morrison y caminé lentamente hasta la residencia. El barrio era una versión decadente del sueño americano. Casas que en su día fueron el orgullo de familias trabajadoras, ahora mostraban signos de abandono y desesperanza. La casa de Richard Morrison era la peor de todas. Ventanas sucias, césped que no veía una podadora desde hacía meses, una valla de madera que se inclinaba peligrosamente hacia la acera. Latas de cerveza vacías se esparcían por el pequeño jardín delantero, y el olor agrio a alcohol y cigarrillos emanaba incluso desde el exterior. Cuando llamé a la puerta, oí movimientos lentos y murmullos ahogados. Mi investigación me había revelado que Richard Morrison se levantaba tarde los fines de semana, normalmente con resaca tras las noches en el Shamrock Tavern, el bar más cercano.
La puerta se abrió con un chirrido, revelando a un hombre que en otro tiempo pudo haber sido impresionante. Richard Morrison medía 1,85 metros y tenía los hombros anchos, lo que aún sugería fuerza física, pero sus ojos rojos y su ropa arrugada contaban una historia diferente. Era una versión destrozada del hombre que había corrido hacia los incendios para salvar vidas. «¿Qué quieres?», gruñó, pasándose la mano por el pelo revuelto. Su aliento era una mezcla tóxica de alcohol barato y cigarrillos sin filtro. «Me llamo Lucas Andrade», respondí con calma. «Soy el padre de Emma, la niña a la que su hijo Tyler ha estado acosando en la escuela». Vi que algo cambiaba en sus ojos. No era exactamente sorpresa, más bien resignación. Como si supiera que ese momento llegaría tarde o temprano. «Mierda», susurró, frotándose la cara con las manos. Tyler me habló de una niña con cicatrices. Dijo que se había peleado con ella algunas veces. Peleado con ella. Como si aterrorizar a una niña de 8 años fuera una discusión entre iguales. S.R. Morrison, su hijo no ha peleado con mi hija. Ha torturado sistemáticamente a una niña que ha sobrevivido a un incendio devastador. La llama monstruo. Le dice que debería esconderse para no asustar a los demás niños. Ha convencido a toda la clase para que la eviten durante el almuerzo. Richard cerró los ojos durante un largo momento. Cuando los volvió a abrir, había tal profundidad de dolor en ellos que casi sentí lástima por él. «Casi. ¿Quiere entrar?», preguntó, apartándose de la puerta. «Creo que tenemos que hablar seriamente sobre esto». El interior de la casa era aún peor que el exterior. Botellas vacías cubrían cada superficie disponible. Montones de ropa sucia se acumulaban en las esquinas. El olor a moho y abandono era casi insoportable. Richard apartó una pila de cartas sin abrir de una silla vieja y me indicó que me sentara. «Tyler está hoy en casa de su abuela», explicó, dirigiéndose a la cocina. «¿Café?» «No, gracias». Volvió con una taza manchada y se sentó pesadamente en el sofá frente a mí. Durante un momento, se limitó a beber su café y a observarme con esos ojos que lo han visto todo. «Sobre su hija», comenzó lentamente. «Tyler me ha dicho que tiene cicatrices de quemaduras. ¿Eso es por un incendio?» Mi mandíbula se tensó. «Hace 5 años. Nuestro apartamento en George Street. Mi esposa murió en el incendio. Emma tenía 3 años y sufrió quemaduras en el 30% de su cuerpo». Observé atentamente la reacción de Richard. Se quedó completamente inmóvil, con la taza de café a medio camino de su boca. «George Street», repitió, con la voz apenas un susurro. «Diciembre de 2018. No era una pregunta. Era una afirmación. «¿Recuerda ese incendio?», pregunté, manteniendo mi voz neutra, aunque mi corazón latía a toda velocidad. Richard dejó la taza en la mesa de centro con manos temblorosas. «S.R. Andrade, tengo que contarle algo. Algo que le resultará difícil de escuchar». Esperé. Yo era bombero en aquella época. Formaba parte del equipo que respondió a esa llamada. El silencio que siguió estaba cargado de una tensión que casi podía palpar. Por fin, las piezas del rompecabezas encajaban, pero de una forma que nunca habría podido prever. «Usted estaba allí», dije. No era una pregunta. Estaba allí. Y yo. Su voz se quebró. Fallé. Richard se levantó bruscamente y empezó a caminar por la habitación. Sus manos temblaban visiblemente ahora, y pude ver cómo se le formaba sudor en la frente a pesar del aire frío de la mañana. S.R. Andrade, esa noche cambió mi vida para siempre. No de la forma que usted piensa, pero... Se detuvo y me miró directamente. No pude salvar a su esposa. Sentí como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mis pies. ¿Qué quiere decir? Cuando llegamos al edificio, el segundo piso ya estaba completamente envuelto en llamas. Mi capitán determinó que era demasiado peligroso enviar a alguien allí arriba, pero yo oí gritos. Un niño llorando. Emma. Desobedecí órdenes directas y subí las escaleras. El calor era insoportable, el humo era tan denso que apenas podía ver 1 metro delante de mí. Encontré a su hija primero, en la habitación al final del pasillo. Estaba consciente, pero quemada. Richard se detuvo y se apoyó en la pared, como si los recuerdos fueran físicamente demasiado pesados para soportarlos de pie. La saqué de allí y se la entregué al equipo médico que estaba abajo. Luego volví a buscar a su esposa. Pero el edificio ya se estaba derrumbando,
susurré, recordando lo que me contaron los investigadores después. Exacto. Cuando llegué al dormitorio principal, parte del techo se había derrumbado. Su esposa estaba inconsciente, atrapada bajo una viga que se había caído. Intenté moverla, pero era imposible hacerlo solo. Necesitaba ayuda, necesitaba equipo. Richard se pasó las manos por la cara y vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Pedí refuerzos por radio, pero el capitán me ordenó que saliera inmediatamente. Dijo que todo el edificio estaba a punto de derrumbarse. Tuve que tomar una decisión, señor Andrade. Quedarme y morir intentando salvar a alguien que tal vez ya estaba muerta, o salir y vivir con la carga de haberla dejado atrás. El silencio volvió, más pesado que antes. Elegí vivir, susurró. Y desde entonces, todos los días me odio por ello. Miré a ese hombre destrozado frente a mí y, por un momento, mi ira se transformó en algo más complejo. Richard Morrison no era solo el padre negligente de un matón cruel. Era un hombre que cargaba con la culpa de no haber salvado a mi esposa. Pero entonces recordé a Emma llorando en mi hombro la noche anterior, preguntándome si realmente era un monstruo. S.R. Morrison, le dije, con voz fría de nuevo. Su culpa no justifica lo que Tyler le está haciendo a mi hija. Asintió con tristeza. Lo sé. Tyler no sabe nada del incendio. Solo sabe que bebo demasiado, que perdí mi trabajo, que su madre nos abandonó. Está enfadado con el mundo y yo no he sido un buen padre para ayudarle a lidiar con ello. No, asentí. No lo has sido. Richard me miró con sorpresa. Quizás esperaba simpatía, comprensión, perdón inmediato por la trágica conexión entre nuestras familias. Pero yo no estaba allí para absolverlo. Tyler sabe que mi hija sobrevivió a un incendio. No. Quiero decir, sabe que tiene cicatrices, pero nunca le conté sobre mi trabajo como bombero. Es una parte de mi vida que prefiero olvidar. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que podría resolver el problema de Tyler, y tal vez, dar a los dos hombres destrozados de esta casa una oportunidad de redención. O destruirlos por completo. S.R. Morrison, creo que ha llegado el momento de que Tyler aprenda algunas verdades importantes sobre el valor, las consecuencias y el verdadero significado de ser un héroe. Richard me miró con confusión. ¿Qué quiere decir? Me levanté y me acerqué a la ventana sucia que daba a la calle. Afuera, vi una pequeña bicicleta apoyada en el porche. La bicicleta de Tyler. Quiero decir que le voy a contar a Tyler exactamente quién es su hija y el papel que usted desempeñó en salvarle la vida. Y entonces veremos si sigue pensando que Emma es un monstruo. Lo que Richard Morrison no sabía era que había grabado toda nuestra conversación en mi móvil. Y lo que pensaba hacer con esa información iba mucho más allá de simplemente educar a un niño matón sobre la empatía. Cuando llegué a casa ese sábado por la tarde, encontré a Emma en el sofá viendo dibujos animados, con sus pequeñas piernas balanceándose en el aire. Llevaba una camiseta de manga larga a pesar del calor de octubre, tratando de ocultar las cicatrices que Tyler había convertido en motivo de vergüenza. «Hola, papá», dijo sin apartar la vista de la televisión. «¿Qué tal ha ido tu salida?» «Ha sido esclarecedora, princesa», respondí, sentándome a su lado. «Emma, ¿recuerdas algo del incendio? ¿Quién te salvó?» Se volvió hacia mí con esos ojos grandes y curiosos. «Solo un poco. Recuerdo mucho humo y calor. Y a alguien cogiendo en brazos, diciéndome que todo iba a salir bien. ¿Por qué?» Le acaricié el pelo castaño. Solo por curiosidad. Pero mi mente ya estaba procesando las devastadoras implicaciones de lo que Richard Morrison había confesado. Este hombre destrozado no solo era el padre negligente de un matón. Era la única persona viva que conocía los detalles íntimos de la muerte de mi esposa. Y ahora tenía toda la conversación grabada en mi móvil. El lunes por la mañana, llevé a Emma al colegio como siempre. Tyler estaba en el patio con un grupo de amigos, señalando a los demás niños y haciendo comentarios crueles. Cuando vio a Emma, su rostro se iluminó con esa maldad característica. «Mirad quién ha llegado», gritó lo suficientemente alto como para llamar la atención. «La chica Frankenstein. Apuesto a que te persigue por tu casa, señor Andrade». Los otros niños se rieron nerviosamente. Emma me apretó la mano y bajó la cabeza. «Tyler Morrison», dije, con mi voz cortando el aire frío de la mañana. «Ven aquí». El chico se acercó con arrogancia, claramente sin esperar ser confrontado directamente por un adulto. «Quiero que mires bien las cicatrices de mi hija», continué,
ignorando los susurros de los otros padres. Míralas bien y dime lo que ves. Tyler dudó, confundido por mi enfoque directo. Veo cicatrices feas. No, respondí con calma. Ves las marcas de una superviviente. Ves la prueba de que esta niña se enfrentó a algo que mataría a la mayoría de los adultos y vivió para contarlo. Ves la evidencia de un valor que nunca comprenderás. El patio se había quedado completamente en silencio. Otros padres se detuvieron a escuchar. ¿Y sabes qué más, Tyler? Tu propio padre ayudó a salvarle la vida. Pero tú no lo sabías, ¿verdad? Vi la confusión en el rostro del niño. Mi padre no es un héroe. Mi padre es un borracho. La señora Patterson apareció rápidamente, claramente incómoda con la confrontación pública. Señor Andrade, tal vez podamos continuar esta conversación en privado. No hay nada privado en humillar a un niño públicamente, respondí, sin apartar la mirada de Tyler. Al igual que no hay nada privado en permitir que esto continúe durante semanas sin consecuencias reales. Esa tarde, después de que Emma se fuera a pasar la noche a casa de mi hermana Karen, me senté en mi despacho y empecé a trazar un plan que lo cambiaría todo. Llamé a mi abogado, David Chen, un hombre meticuloso que me había ayudado después del incendio con cuestiones de seguros y responsabilidad civil. David, necesito información sobre los procesos relacionados con la negligencia en el departamento de bomberos. Concretamente, sobre un bombero llamado Richard Morrison que fue despedido justo después del incendio de mi casa. Lucas, ¿estás bien? ¿Por qué te metes en esto ahora? He descubierto información inquietante sobre aquella noche. Información que puede tener importantes implicaciones legales. David se quedó en silencio durante un momento. Haré algunas comprobaciones discretas. Pero Lucas, si estás pensando en reabrir viejas heridas, asegúrate de estar preparado para las consecuencias. Mientras esperaba la respuesta de David, comencé mi propia investigación digital. Richard Morrison había dejado un interesante rastro en Internet durante los últimos 5 años. Los artículos periodísticos sobre su despido del departamento de bomberos citaban violaciones del protocolo y desobediencia a órdenes directas. También había registros de múltiples detenciones por embriaguez pública, alteración del orden público y una acusación de violencia doméstica que fue retirada cuando su exmujer se mudó a otro estado con Tyler. Pero lo que realmente me llamó la atención fue un artículo de un oscuro blog sobre veteranos y trastorno de estrés postraumático, en el que Richard había concedido una entrevista anónima sobre la culpa del superviviente entre los bomberos. En la entrevista, hablaba vagamente de una elección imposible, y de cómo salvar una vida a veces significa aceptar que no puede salvar otra. Era claramente sobre el incendio de nuestra casa. El miércoles, David me devolvió la llamada con información que me hizo hervir la sangre. Lucas, he encontrado algunos documentos interesantes en los archivos del departamento. Richard Morrison no solo fue despedido por desobediencia. Hubo una investigación interna sobre sus acciones esa noche. ¿Qué tipo de investigación? Al parecer, algunos superiores cuestionaron si había seguido el protocolo adecuado durante el rescate. Se sospechaba que podría haber hecho más para salvar a su esposa, pero la investigación se archivó cuando Morrison dimitió voluntariamente. Sentí una fría ira extendiéndose por mi pecho. Entonces sabían que había algo malo en sus acciones. No necesariamente. El informe sugiere que Morrison tomó decisiones discutibles, pero no necesariamente delictivas. Los bomberos tienen que tomar decisiones difíciles en situaciones de emergencia. David, tengo una grabación de Morrison admitiendo que desobedeció órdenes directas esa noche, que tomó decisiones basadas en su propio criterio, no en los protocolos establecidos. Silencio total al otro lado de la línea. Lucas, grabaste una conversación sin el consentimiento de la otra parte. En nuestro estado, solo una de las partes tiene que conocer la grabación. Yo la conocía. Eso lo cambia todo. Si Morrison realmente admitió negligencia o desobediencia que resultó en la muerte de Amanda, puedes tener base para una demanda civil, posiblemente incluso penal. Esa noche, organicé todos los documentos, grabaciones y pruebas que había recopilado. Pero mi plan iba mucho más allá de un simple proceso judicial. Richard Morrison había permitido que su hijo atormentara a una niña a la que él mismo había salvado. Había cargado con su culpa en silencio mientras Tyler repetía los mismos patrones de crueldad que habían definido sus vidas. Era hora de que salieran a la luz algunas verdades dolorosas. El jueves por la mañana, hice 2 llamadas importantes.
La primera fue al canal de noticias local, donde hablé con la reportera de investigación Sarah Kim sobre una historia de interés público relacionada con la responsabilidad de los bomberos y las consecuencias duraderas de las decisiones tomadas durante las emergencias. La segunda fue al director de la escuela, el Dr. Norris. Dr. Norris, el lunes por la tarde le daré información importante sobre Tyler Morrison y la situación de acoso que involucra a mi hija. Información que creo que la escuela, los padres y la comunidad deben conocer. Sr. Andrade, agradezco su paciencia con nuestro proceso de mediación, pero... No habrá más mediación, le interrumpí. Habrá total transparencia sobre por qué este niño actúa como actúa y sobre cómo los adultos responsables han fallado a la hora de proteger a todos los niños implicados. Colgué el teléfono y miré por la ventana de mi despacho. Afuera, los niños jugaban en un parque cercano y sus risas resonaban en la tarde. Emma merecía jugar así, sin miedo, sin avergonzarse de sus cicatrices. Y Richard Morrison, que había cargado con sus secretos y su culpa durante 5 años mientras permitía que su hijo perpetuara la crueldad, estaba a punto de descubrir que algunas verdades no pueden permanecer enterradas para siempre. Lo que no sabía era que yo no solo planeaba exponer su negligencia profesional. Estaba a punto de revelar públicamente cómo un hombre que una vez arriesgó su vida para salvar a niños había fracasado tan estrepitosamente en proteger a su propia familia que ahora criaba pequeños monstruos en lugar de héroes. El viernes por la mañana recibí una llamada que cambió por completo mi plan original. Era Sarah Kim, la periodista de investigación con la que me había puesto en contacto. Sr. Andrade, necesito hablar con usted en persona sobre Richard Morrison. He descubierto cierta información que creo que le interesará. Quedamos en una cafetería discreta en el centro de la ciudad. Sarah era una mujer decidida, con ojos penetrantes que sugerían años investigando historias que otras personas preferirían mantener ocultas. Su bombero Richard Morrison tiene un historial más complejo de lo que imaginaba, comenzó, abriendo una carpeta llena de documentos. No solo fue despedido por desobediencia. Hubo otras 3 familias que presentaron quejas informales sobre sus acciones en emergencias en los 2 años anteriores al incendio de su casa. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Qué tipo de quejas? Situaciones en las que las familias cuestionaron si Morrison hizo todo lo posible para salvar a sus seres queridos. Nunca hubo investigaciones formales porque no había pruebas concluyentes de negligencia, pero había un patrón. Sarah deslizó una fotografía por la mesa. Era Richard Morrison con su uniforme de bombero, más joven, más seguro de sí mismo, posando con su equipo. Sus compañeros informaron de que Morrison tendía a tomar decisiones unilaterales durante las emergencias. A veces heroicas, otras imprudentes. El problema es que cuando salvas una vida, nadie cuestiona las que no has salvado. Hasta ahora, murmuré. Exacto. Y hay más. Tras su despido, Morrison intentó presentarse a otras brigadas de bomberos de ciudades cercanas. Fue rechazado en todas. No oficialmente por su historial, pero las recomendaciones eran débiles. Sarah cerró la carpeta y me miró directamente. Señor Andrade, tengo material suficiente para un reportaje de investigación completo sobre la responsabilidad de los bomberos y las fallas sistémicas. Pero necesito su grabación para dar credibilidad a las otras acusaciones. Era exactamente lo que estaba esperando. Tendrá la grabación, respondí. Pero quiero que el reportaje sea en directo el lunes por la noche. Y quiero que incluya información sobre cómo el hijo de Morrison está repitiendo los patrones de comportamiento irresponsable de su padre. Ese fin de semana, mientras Emma jugaba en casa de mi hermana, ultimé los últimos detalles de mi plan. Richard Morrison no solo había fallado al no salvar a mi esposa, sino que había fallado constantemente en sus responsabilidades y ahora estaba fallando como padre. Llamé al Dr. Norris el domingo por la noche. Dr. Norris, el lunes por la mañana, los medios de comunicación locales investigarán cuestiones relacionadas con el comportamiento de Tyler Morrison y la negligencia parental. Sugiero que la escuela esté preparada para hacer comentarios. Sr. Andrade, no lo entiendo. ¿Qué tipo de investigación? El tipo que explica por qué un niño se convierte en un matón cuando crece en un hogar donde la falta de moral está normalizada. Tyler no aprendió la crueldad por sí mismo. La aprendió observando a su padre. El lunes por la mañana, llevé a Emma a la escuela como siempre. Pero esta vez, había un equipo de cámaras esperando en el estacionamiento. Tyler estaba en el patio, actuando con su habitual arrogancia, sin saber claramente que su mundo estaba a punto de derrumbarse. «Papá, ¿por qué hay tanta gente con cámaras?», preguntó Emma, apretándome la mano. «Porque hoy,
Princesa, toda la ciudad aprenderá sobre el valor real y las consecuencias reales. Sarah Kim se acercó con su camarógrafo. S.R. Andrade, estamos listos cuando usted lo esté. Tyler, grité a través del patio. Ven aquí. Hay algunas personas que quieren conocerte. El chico se acercó con curiosidad, claramente disfrutando de la atención. No tenía ni idea de que se estaba adentrando directamente en el centro de una tormenta que destruiría todo lo que sabía sobre su padre. Tyler, esta es Sarah Kim, de Channel 7 News. Está haciendo un reportaje sobre los bomberos heroicos y los niños que salvan. Los ojos de Tyler se iluminaron. Por fin, algo que podría hacerle interesante en el colegio. Mi padre era bombero, dijo con orgullo a la cámara. ¿De verdad?, preguntó Sarah con una sonrisa profesional. ¿Y sabes algo sobre las personas a las que salvó? Tyler asintió con la cabeza y sentí una punzada casi imperceptible de culpa. Casi. Bueno, Tyler, tu padre salvó a una niña de 3 años de un terrible incendio hace 5 años. Una niña que creció y ahora estudia en tu escuela. Emma, ven aquí. Emma se acercó vacilante, con sus cicatrices claramente visibles bajo la luz de las cámaras. Vi el momento exacto en que Tyler hizo la conexión. Su rostro palideció, sus ojos se abrieron con horror. Emma es la niña que salvó tu padre, continué con calma. Sus cicatrices son prueba del valor de su padre. Entonces dime, Tyler, ¿por qué llamas monstruo a una superviviente de un incendio? ¿Por qué torturas a una niña por la que su propio padre arriesgó su vida para salvarla? Tyler empezó a tartamudear, claramente aterrado ante las cámaras y la devastadora comprensión de lo que había estado haciendo. Yo no sabía, yo no. ¿No sabías que? Presioné. ¿No sabías que tus palabras hieren? ¿No sabías que llamar monstruo a alguien es cruel? ¿O no sabías que tu padre tiene un historial de tomar decisiones cuestionables que cuestan vidas? Fue entonces cuando oí el rugido de un motor diésel acercándose rápidamente. Richard Morrison había llegado. Saltó de su camioneta con los ojos salvajes de un hombre que sabía que su mundo se estaba derrumbando. Claramente, alguien había llamado para avisarle sobre las cámaras en la escuela. «Quiten esas cámaras de mi familia», gritó, marchando hacia nosotros. Sarah Kim se colocó estratégicamente entre él y las cámaras. «Señor Morrison, soy Sarah Kim, de Channel 7. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre sus acciones durante el incendio de George Street en diciembre de 2018. Richard se detuvo abruptamente, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Si estás siguiendo esta historia de justicia y responsabilidad, no te pierdas el siguiente momento, porque lo que Richard Morrison hizo ante estas cámaras superó incluso mis expectativas más optimistas. ¿Cómo se enteraron de esto?, susurró, con la mirada pasando de mí a Sarah, a las cámaras, a Tyler, que estaba allí parado, perdido y asustado. S.R. Morrison, continuó Sarah con profesionalidad, tenemos grabaciones en las que admite haber desobedecido órdenes directas la noche del incendio. Tenemos testimonios de otros bomberos que cuestionan sus decisiones. Y tenemos pruebas de un patrón de comportamiento que plantea serias dudas sobre su idoneidad para los servicios de emergencia. Richard me miró con una mezcla de ira y desesperación. ¿Has grabado nuestra conversación? La he grabado, confirmé con calma. Al igual que he documentado 5 años de negligencia parental que han dado lugar a que su hijo se convierta en un matón cruel. Tyler no nació malo, señor Morrison. Aprendió que no proteger a las personas vulnerables es aceptable observándote a ti. Papá, susurró Tyler, tirando de la manga de su padre. ¿Es cierto? ¿Tú realmente salvaste a Emma? Richard miró a su hijo, luego a Emma, luego a mí. Vi lágrimas formándose en sus ojos. Tyler, yo. Pero el daño ya estaba hecho. La verdad había salido a la luz bajo la cruda luz de las cámaras de televisión, y no había vuelta atrás. El hombre que había pasado 5 años tratando de olvidar sus fallos ahora tendría que enfrentarse a ellos públicamente. Y el hijo que había imitado la irresponsabilidad de su padre finalmente comprendería las verdaderas consecuencias de la crueldad. S.R. Morrison, continuó Sarah implacablemente, nuestra investigación ha revelado que fue despedido del departamento de bomberos por un patrón de desobediencia que puso vidas en peligro. Niega estas acusaciones. Richard miró desesperadamente a su alrededor. Otros padres se habían reunido, formando un círculo tenso. Los niños observaban con los ojos muy abiertos. Tyler se aferró a la camisa de su padre, claramente aterrorizado por lo que estaba sucediendo. Yo,
Eso fue hace mucho tiempo. Hice lo mejor que pude esa noche. Lo mejor que pudo, mi voz cortó el aire frío. Voy a reproducir exactamente lo que me dijo el sábado pasado sobre sus mejores decisiones. Pulsé el botón de reproducción en mi móvil y la voz ebria de Richard resonó claramente en el silencioso patio. Desobedecí órdenes directas y subí las escaleras. Encontré a su hija primero. La saqué de allí. Luego volví para buscar a su esposa. Tuve que tomar una decisión. Quedarme y morir intentando salvar a alguien que tal vez ya estaba muerta, o salir y vivir con el peso de haberla dejado atrás. El silencio que siguió fue absoluto. Vi al doctor Norris cubrirse la boca con las manos. Otros padres intercambiaban miradas de conmoción. Tyler soltó la camisa de su padre y retrocedió, como si hubiera recibido un golpe físico. «Papá», susurró, ¿tú dejaste morir a la madre de Emma?» «Tyler, no fue así», comenzó Richard, pero Sarah no le dio tregua. «S.R. Morrison, tenemos documentación de otras 3 familias que cuestionaron sus decisiones durante emergencias. Tenemos informes internos que sugieren un patrón de comportamiento imprudente. Y ahora tenemos su propia confesión grabada admitiendo que priorizó su propia seguridad por encima del cumplimiento del deber». Richard intentó dar un paso hacia las cámaras, pero 2 guardias de seguridad de la escuela se colocaron discretamente entre él y el equipo de filmación. «No lo entienden», gritó, perdiendo completamente el control. «Salvé a la niña. Arriesgué mi vida. Si no fuera por mí, estaría muerta». «Si no fuera por ti», respondí con calma, «mi esposa aún estaría viva». Fue entonces cuando saqué el segundo dispositivo que había preparado, una tableta con documentos que David había obtenido a través de solicitudes de registros públicos. «Sarah, me gustaría que vieras esto. Informes del investigador jefe sobre el incendio de George Street. Concretamente, la sección que afirma que Amanda Walls podría haberse salvado si el bombero responsable hubiera seguido el protocolo estándar y hubiera esperado refuerzos antes de intentar un rescate en solitario». Richard se puso pálido. Esos informes estaban sellados. «No cuando hay cuestiones de interés público en juego», dijo David Chen, que apareció detrás de mí, claramente habiendo llegado según lo previsto. «Y definitivamente no cuando hay pruebas de que mintió en sus declaraciones oficiales sobre sus acciones esa noche». Tyler estaba llorando ahora, no las lágrimas de frustración de un niño mimado, sino el llanto devastador de alguien cuyo mundo entero se estaba derrumbando. Emma se volvió hacia mi hija, que había permanecido en silencio a mi lado durante toda la confrontación. «Yo, lo siento mucho. No sabía que mi padre». «Tyler», dijo Emma suavemente, sorprendiéndonos a todos con su madurez, «no lo sabías. Pero ahora lo sabes. Y ahora puedes elegir ser diferente a tu padre». La devastación en el rostro de Richard era total. Su propio hijo acababa de rechazarlo públicamente, ante las cámaras, eligiendo a la niña a la que había torturado en lugar del padre que había fracasado en protegerla. «Hay una última cosa», anuncié, sosteniendo un sobresellado. «Richard, ¿recuerdas haber mencionado que otras familias cuestionaron tus decisiones? Bueno, me puse en contacto con todas ellas. Abrí el sobre y saqué una serie de cartas. La familia Peterson, cuyo hijo murió en el incendio de una escuela en 2017. La familia Rodríguez, que perdió a su abuela en un incendio residencial en 2018. La familia Chen, sin relación con mi abogado, que perdió a 2 hijos cuando usted decidió que era demasiado peligroso entrar en un sótano lleno de humo». Richard negaba con la cabeza violentamente. «Esos casos fueron investigados. Fui absuelto de cualquier negligencia. Absuelto por un departamento que necesitaba proteger su propia reputación», intervino David. «Pero ahora que tenemos su confesión grabada admitiendo un patrón de anteponer su propia seguridad a las vidas de los civiles, esas familias tienen base legal para reabrir sus casos». Sarah se volvió hacia la cámara principal. «Estamos en directo desde la escuela primaria Riverside, donde están saliendo a la luz impactantes revelaciones sobre la negligencia de los bomberos. Señor Morrison, nuestros espectadores quieren saber, ¿cuántas personas murieron porque usted eligió su propia seguridad en lugar de seguir los protocolos que existen para salvar vidas?» Fue entonces cuando Richard Morrison finalmente se derrumbó por completo. «Lo intenté», gritó, cayendo de rodillas sobre el frío asfalto. «Intenté salvar a todos. No saben lo que es estar dentro de esas llamas, sentir el calor derritiendo tu piel, no poder respirar. Hice lo que pude». «No», mi voz resonó en el patio silencioso. «Hiciste lo que era más seguro para ti.
Y ahora, 5 años después, tu hijo está repitiendo tus patrones, eligiendo atormentar a los vulnerables en lugar de protegerlos. Tyler se acercó a Emma y, ante toda la escuela, todos los medios de comunicación, todo el mundo mirando, se arrodilló frente a ella. Emma, soy igual que mi padre. Te hice daño porque tenía miedo y estaba enfadado. Pero no quiero ser como él. ¿Puedes enseñarme a ser realmente valiente? Emma me miró a mí, luego a Tyler, luego a su padre destrozado en el suelo. Ser valiente, dijo con la sabiduría que solo el trauma puede enseñar a un niño, significa proteger a las personas, no hacerles daño. Significa decir la verdad incluso cuando es difícil. Significa admitir cuando te equivocas e intentar ser mejor. Richard Morrison levantó la vista del asfalto y me miró directamente. Ya no había defensividad, ya no había excusas. Solo un hombre destrozado que finalmente afrontaba todo el peso de sus errores. S.R. Andrade, susurró, ¿cómo puedo arreglar esto? Me agaché para ponerme a su altura, consciente de que las cámaras estaban captando cada momento de este colapso final. No puedes arreglar las muertes que causaron tus decisiones, Richard. No puedes devolverme a mi esposa. Pero puedes asegurarte de que Tyler aprenda que hay una diferencia entre la supervivencia y el heroísmo. Entre el miedo y el valor. Lo que sucedió después de esa confesión pública cambiaría no solo a nuestras familias, sino a toda la comunidad, de maneras que ni siquiera yo había previsto en mis planes más ambiciosos. 3 meses después de la exposición pública de Richard Morrison, nuestra ciudad había cambiado por completo. El reportaje de investigación de Sarah Kim desencadenó una revisión completa de los protocolos del Departamento de Bomberos y reabrió 5 casos archivados por negligencia. Richard se enfrentó a cargos penales por perjurio y negligencia en el cumplimiento del deber. Perdió su casa, su trabajo como instructor de seguridad y se enfrentó a demandas civiles de 4 familias. Pero la consecuencia más devastadora fue la pérdida de la custodia de Tyler. Papá va a ir a rehabilitación, me explicó Tyler mientras Emma y él construían un castillo de Lego en nuestro salón. Dijo que necesita aprender a ser realmente valiente antes de poder enseñarme. Emma dejó de encajar las piezas y miró a su amigo. No tienes que esperar a que aprenda, Tyler. Tú ya estás siendo valiente. Era cierto. Tyler se había convertido en el protector más feroz de Emma en la escuela. Cuando otros alumnos hacían comentarios sobre sus cicatrices, él les explicaba pacientemente lo que era la supervivencia y el valor de verdad. Pasó de ser un matón a un defensor. Sin embargo, la transformación más sorprendente fue la mía. Descubrí que la verdadera venganza no estaba en destruir a Richard Morrison, sino en utilizar su caída para construir algo mejor. Creé la Fundación Amanda Walls para apoyar a las familias de las víctimas de emergencias por negligencia. La primera donación vino de una fuente inesperada, Richard Morrison, que transfirió su pensión de bombero íntegramente a la fundación como parte de su acuerdo judicial. S.R. Andrade, me dijo durante nuestra última conversación antes de ingresar en rehabilitación, no puedo deshacer mis decisiones. Pero puedo asegurarme de que Tyler crezca sabiendo la diferencia entre la supervivencia y el heroísmo. 6 meses después, Emma estaba en el escenario de la escuela recibiendo el premio al coraje estudiantil. Sus cicatrices brillaban bajo las luces, ya no como marcas de vergüenza, sino como símbolos de fortaleza. El coraje, dijo al micrófono con la confianza de alguien que ha enfrentado sus peores dolores, no es no tener miedo. Es elegir proteger a otras personas incluso cuando tienes miedo. Tyler aplaudió más fuerte que nadie en la audiencia. Observé a mi hija en ese escenario y pensé en Amanda. Ella habría estado orgullosa no solo de la sobreviviente en la que se había convertido Emma, sino de la forma en que habíamos transformado nuestro dolor en propósito. Richard Morrison intentó quebrarnos exponiendo nuestras vulnerabilidades. En cambio, nos enseñó que nuestras cicatrices no son evidencia de debilidad, sino prueba de que hemos sobrevivido a tormentas que podrían habernos destruido. Al final, Emma tenía razón sobre el valor. Y Tyler aprendió que ser diferente de su padre significaba elegir proteger en lugar de descuidar, curar en lugar de herir. Si esta historia sobre convertir el dolor en propósito te ha emocionado, suscríbete al canal para ver más historias sobre cómo el verdadero valor siempre triunfa sobre la cobardía. Algunas batallas no se ganan con venganza, sino con la elección consciente de construir un mundo mejor con los escombros de lo que fue destruido.